Jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, continuando con nuestro curso de física y continuando con nuestro tema de movimiento, hoy vamos a ver lo que es la caída libre y el tiro parabólico y el tiro vertical. ¿Se recuerdan que en la clase pasada vimos lo que era el movimiento horizontal? Ustedes tienen un objeto que se mueve en línea recta horizontal, ¿sí? Va a recorrer un espacio en un tiempo específico y deducimos de que la velocidad con la que se iba a mover era igual al espacio partido del tiempo, siempre y cuando la velocidad fuera constante. Luego analizamos la situación en un movimiento también rectilíneo uniforme, pero con un cambio en la velocidad. Una velocidad final, una velocidad inicial. Obviamente se recorre un espacio en un tiempo específico. Y entonces determinamos que las ecuaciones a utilizar cuando el movimiento es con aceleración, un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, vimos que las ecuaciones que íbamos a utilizar cuando se diera este tipo era la de la velocidad final igual a la velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Vimos también que el espacio era igual a la velocidad inicial por tiempo más menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y vimos también la que 2 veces la aceleración por ese espacio es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Y la de la aceleración, pues que es velocidad final menos velocidad inicial partido el tiempo. Entonces, determinamos que estas ecuaciones que tengo acá las vamos a utilizar cuando nuestro movimiento conste de una aceleración y cuando el movimiento es con velocidad constante, o sea que no hay cambio en la velocidad en el tiempo. La única ecuación que vamos a usar es esta: velocidad es igual al espacio partido tiempo. Entonces, ¿qué pasa con el movimiento vertical? Que se puede dar de dos formas: una caída libre o un tiro vertical. Voy a borrar esto y vamos a empezar a ver el tema entonces. ¿Qué es en sí una caída libre? Una caída libre es cuando tú tienes un objeto a una distancia del suelo y simplemente tú lo sueltas. Es como que si yo tomara este marcador y simplemente lo voy a soltar. Entonces se genera un movimiento vertical. Este movimiento es causado por una aceleración, y esa aceleración es la que todos los cuerpos sufrimos en la Tierra. Es la fuerza, la aceleración de la gravedad, que multiplicado por nuestra masa nos da la fuerza de gravedad, o la fuerza con la que nosotros estamos parados sobre la Tierra. Entonces, esa aceleración, ¿sí?, hacia abajo se llama gravedad. Entonces, en la caída libre, la gravedad va a aumentar nuestra velocidad. Si yo tengo una velocidad inicial, por ejemplo acá, igual a 0, y tengo obviamente tengo una velocidad final acá, voy a recorrer un espacio en un tiempo específico también. Entonces es un movimiento vertical, solo que es con una velocidad inicial 0 y se da a través de un movimiento causado por la gravedad. En este caso, cuando un objeto viene hacia abajo, lo tengo acá y lo suelto, la aceleración va a ser causada por la gravedad y entonces el objeto se va a mover verticalmente hacia abajo. En este caso, mi ecuación de movimiento, obviamente en la caída libre o el tiro vertical, nunca voy a tener yo un movimiento con velocidad constante, porque la gravedad va a existir siempre, querramos o no. Entonces las ecuaciones para trabajar lo que es la caída libre y lo que en su momento va a hacer también lanzar un objeto, tengo un objeto abajo, lo lanzo hacia arriba, entonces el objeto va a sufrir un movimiento de este tipo. Yo lo abro el marcador, lo lanzo hacia arriba y ustedes observan de que el objeto sube y luego baja. Entonces, obviamente para lanzar un objeto voy a tener que tener una velocidad inicial, ¿sí? Esa velocidad inicial me va a hacer que yo lance el objeto y el objeto empiece a subir, pero la gravedad está actuando
hacia abajo. Cuando el objeto va hacia arriba, la gravedad lo que hace es desacelerar el cuerpo. Por consiguiente, desacelera el cuerpo y lo lleva a un punto de altura máxima, una altura máxima, donde la velocidad final es igual a cero. Yo lanzo el marcador hacia arriba, el marcador sube, llega un momento en que disminuye su velocidad debido a la desaceleración de la gravedad, llega a un punto donde la velocidad es cero, o sea, llega un instante en el que el marcador se queda sin movimiento. Y luego la misma gravedad, que al principio actuó en contra, actúa a favor y va a funcionar como una caída libre, de una velocidad inicial cero a una velocidad final. Ese movimiento es el tiro vertical y este movimiento es la caída libre. Para ambos movimientos mis ecuaciones van a ser las mismas. Velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial más menos la gravedad por el tiempo. En este caso, la diferencia con respecto al movimiento horizontal es que yo no voy a tener una aceleración, yo voy a tener una gravedad, que es lo que me va a acelerar. Luego, la otra ecuación dice que el espacio va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Me va a decir que 2 veces la aceleración por el espacio va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado, y esta aceleración se convierte también en la gravedad. Entonces, estas ecuaciones, que son las mismas que vamos a usar en el momento horizontal, la única diferencia es que aquí vamos a tener una aceleración llamada gravedad. En el tiro caída libre y tiro vertical, entonces, aquí la velocidad inicial tiene que ser mayor que cero, si no, nunca saldría. Aquí llego a una velocidad final igual a cero. Luego regreso. ¿Estamos de acuerdo? Aquí, por ejemplo, yo tengo el objeto arriba y lo suelto, mi velocidad inicial es cero y llega con una velocidad final. La característica especial del tiro vertical es que el tiempo que yo me voy a tardar en que el objeto se tarda en subir y llegar acá, va a ser igual al tiempo en que se tarda en bajar. ¿Estamos de acuerdo? El mismo tiempo se tarda en subir que en bajar. Obviamente en un movimiento sin obstáculos, porque si por ahí se encuentra un techo o un ave que pasa por ahí, pues cambia totalmente. Aquí estamos hablando de un movimiento de tiro vertical donde yo lanzo y no voy a tener ningún obstáculo. También estamos hablando de una situación ideal, porque si ustedes están en el campo y lanzan un objeto, si hay una ráfaga de viento que vaya perpendicular al movimiento, puede ser que nos cambie la posición y no se dé un tiro vertical, sino que cambie a un tiro en 2 dimensiones. Pero aquí estamos hablando de lo ideal. Entonces el tiempo que sube es lo mismo que el tiempo que baja. La otra constante es que la velocidad con la que sale va a ser exactamente igual a la velocidad con la que llegue. O sea que si aquí se desacelera y llega a cero, se va a volver a acelerar y va a llegar acá con la misma velocidad con la que salió el objeto. Obviamente el espacio y el tiempo pues ya lo relacionamos en las ecuaciones. Pero al final de cuentas ese es el concepto de lo que es la caída libre y el tiro vertical. Entonces vamos a hacer unos ejercicios para que nos quede claro y definido lo que es este tipo de movimientos. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejercicio que dice de la siguiente manera. Vamos a buscar uno por acá. Dice, una pelota de béisbol arrojada verticalmente hacia arriba desde la azotea de un edificio tiene una velocidad inicial de 20 metros por segundo. O sea, vamos a imaginarnos, como siempre en física, hacer un diagrama, un dibujo de lo que nosotros queremos que estamos haciendo. Vamos a suponer que este es el edificio donde estamos parados. Vamos a ventanitas, la entrada principal, y aquí está nuestro edificio. Yo me encuentro ubicado acá en este lugar. Entonces dice, una pelota de béisbol arrojada verticalmente hacia arriba, desde la azotea de un edificio, tiene una velocidad inicial de 20 metros por segundo. O sea, yo lanzo la pelota de béisbol, la pelota se eleva y la lanzo con una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Esa es la velocidad, 20 metros por segundo.
Y la pelota del movimiento, ¿qué va a hacer? Es que va a subir, va a llegar a un punto en el que va a regresar y luego va a regresar, pero no va a topar en el edificio, sino que va a seguir caminando hacia abajo hasta que va a llegar a chocarse al piso. ¿Ok? Entonces ese movimiento va a tener el balón de béisbol. Con una velocidad inicial llega a la altura máxima, regresa y llega al piso. ¿Estamos de acuerdo? Dice, primero, calcule el tiempo necesario para que alcance su altura máxima. Segundo, determine la altura máxima. Determine su posición y su velocidad después de 1.5 segundos. ¿Y cuál es su posición y su velocidad después de 5 segundos? ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. La bola de béisbol sale con esta velocidad, llega a una altura, que la altura máxima, yo la puedo determinar, altura máxima, desde aquí hasta acá. O sea, si tomo como punto de referencia donde estoy parado. Ahora, si ustedes quieren saber cuál es la altura máxima hasta el suelo, entonces tendríamos que encontrar, esta sería la altura máxima con referencia el suelo. Y esta sería la altura máxima con referencia la azotea del edificio. El problema dice que yo me paro en este edificio, lanzo una bola de béisbol que llega a una altura máxima, regresa, pasa por donde la lancé y llega al suelo. Entonces la pregunta A dice, calcula el tiempo necesario para que alcance su altura máxima. Entonces, es un tiro vertical. Tiene una velocidad inicial. ¿Va a tener una velocidad final o no es cierto? Exactamente, va a tener una velocidad final. Entonces, ¿qué datos tengo? Tengo la velocidad inicial. La velocidad inicial que va a ser igual a 20 metros sobre segundo. Tengo una velocidad final. Velocidad final igual a ¿cuánto? A 0 metros por segundo. Recuerden, cuando yo lanzo la bola llega a un punto acá en el que yo voy a tener una velocidad final igual a 0. ¿Qué otro dato tengo? Pues yo sé que como es un tiro vertical, un movimiento vertical, yo voy a estar afectado por una desaceleración de este punto a este punto. ¿Causado por qué? Causado por la gravedad. La gravedad. Y la gravedad, ya todos se los había dado, la gravedad va a ser igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado en el sistema internacional. Y la gravedad va a ser igual a 32 pies sobre segundo al cuadrado en el sistema usado en Estados Unidos. En este caso, la gravedad que voy a tomar es una gravedad, como estoy trabajando con metros por segundo, entonces voy a trabajar con una gravedad igual a 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, ¿qué pasa de este punto a este punto? Que es la pregunta que me dicen, ¿cuál es la altura máxima? La altura máxima entonces se convierte en el espacio que voy a recorrer desde donde salgo hasta donde llego. Desde donde mi velocidad inicial es 20 metros por segundo y mi velocidad final es 0 metros por segundo, con una desaceleración de 9.8 metros. O sea que de aquí hacia este punto la gravedad actúa con una desaceleración. Obviamente, si yo doy la vuelta, el balón da la vuelta y regresa, la gravedad activa actuar con una aceleración. Aquí la gravedad es positiva. Entonces, sencillamente para encontrar la solución al primer problema, que es cuál es la altura máxima a la que llega la pelota, entonces yo tengo, ¿qué datos tengo? Tengo velocidad inicial, tengo velocidad final, tengo gravedad, que es igual a menos 9.8 metros por segundo al cuadrado. Es una aceleración. Menos 9.8, ¿por qué? Porque es una desaceleración. Porque el movimiento va hacia arriba, el cuerpo, la tierra nos jala hacia abajo. Entonces ya tengo yo mis datos y lo que necesito es encontrar una ecuación que me relacione espacio, gravedad, aceleración, que es lo mismo, velocidad final, velocidad inicial. Entonces tengo una ecuación que dice que 2 veces la gravedad por la altura, en este caso el espacio, va a ser igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado. Por consiguiente, entonces, si yo espejo acá el espacio con la altura máxima en este caso se da cuando la velocidad final, ¿a qué es igual? A 0.
Entonces la velocidad final es 0. Y entonces me va a quedar que la altura máxima me va a ser igual a la velocidad inicial al cuadrado negativa dividido 2 veces la gravedad. ¿De acuerdo? Quiere decir que la altura máxima va a estar dada por la siguiente relación. Menos la velocidad inicial, que son 20 metros sobre segundo al cuadrado, dividido 2 veces la gravedad, que como es una desaceleración, yo lo voy a poner como 9.8 metros sobre segundo al cuadrado negativos. Esa relación que tengo ahí me va a dar entonces la altura máxima. ¿Estamos de acuerdo? Haciendo mi operación en la calculadora, me sale entonces un espacio recorrido de 20.4 metros, ¿sí? Donde la velocidad es 0. 20.4 metros. Entonces la altura máxima a la que se va a llegar esto es 20.4 metros. De aquí hacia acá hay una altura de 20.4 metros, que es la altura máxima. ¿Okay? Ahí encontramos esa solución a la parte A. La parte B dice, la parte B determine la altura máxima. Bueno, ya lo tenemos. Pero la A entonces calcule el tiempo necesario para que alcance la altura máxima. Bueno, esta es la B, perdón. Y la A es calcular el tiempo para que llegue esto. Entonces ya tengo los datos, ya tengo gravedad, tengo velocidad inicial, tengo la velocidad final y tengo ahora el espacio, o sea la altura máxima, que es igual a 20.4. Entonces, sigo ahora esta parte de acá que ya la resolvimos, la B, en este caso. Entonces mis datos son gravedad menos 9.8, velocidad inicial 20 metros por segundo, velocidad final 0, altura máxima 20.4 por segundo. ¿Cuál es el tiempo? Pues yo ya sé que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más o menos la gravedad por el tiempo. Aquí tengo velocidad final, tengo velocidad inicial y tengo la gravedad. Entonces despejo. Velocidad final menos velocidad inicial partido la gravedad es igual al tiempo. Entonces la velocidad final me lo da. ¿Cuál es la velocidad final? 0. ¿Sí? 0. ¿Cuál es la velocidad inicial? 20 metros por segundo. Menos 20 metros por segundo dividido la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Negativos porque estoy desacelerando. Esto me da el tiempo. Entonces 20 dividido 9.8, ¿sí? Me da un tiempo de ¿cuánto? Un tiempo igual a 2.04 segundos. O sea que ¿cuánto tiempo me tardo yo en llegar de acá hacia acá? Me tardo 2.04 segundos. Entonces ahí tengo contestada la parte A del problema. Entonces me vengo acá, voy a borrar esto, ya tengo ese dato, pongo que el tiempo es igual a 2.04 segundos. ¿El tiempo para qué? Para llegar a la altura máxima. Vamos a que ahí estamos resolviendo los primeros dos ítems del problema. Pasamos a la parte C, que dice determine su posición y su velocidad después de 1.5 segundos. O sea, nos dicen, en un tiempo igual a 1.5 segundos, ¿cuál es su posición? O sea, ¿qué altura lleva? ¿Y cuál es su velocidad? Estas son las dos preguntas. Ahora bien, ¿qué datos tengo? Obviamente, si ustedes saben que a 2.04 segundos llega a su altura máxima, quiere decir que a 1.5 segundos obviamente va a andar llegando tal vez a la altura máxima. 1 segundo, 2 segundos, entonces va a estar en una posición con respecto a mi punto de referencia en la parte arriba, en la parte positiva del eje Y. Entonces ya tengo el tiempo y nuevamente tengo otro dato que me da el problema, que es menos 9.8 metros por segundo, que sigue siendo la gravedad, sigue actuando. Entonces para este problema tengo otra vez la velocidad inicial como un dato inicial que es de 20 metros por segundo. Y lo único que me piden ahora es encontrar la altura y la velocidad cuando va a 1.5 segundos. Entonces vengo a mis ecuaciones nuevamente, tengo tiempo, tengo aceleración o gravedad y tengo velocidad inicial. Lo que me piden es cuál es la velocidad final al 1.5 segundos. Entonces tengo una ecuación que dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la gravedad por el tiempo.
Como tengo la velocidad inicial, sí, tengo la gravedad, sí, tengo el tiempo. Quiere decir que mi velocidad final al 1.5 segundos va a ser igual a la velocidad inicial, que son 20 metros por segundo, menos, porque la gravedad cuando voy hacia arriba es negativa, menos 9.8 metros por segundo al cuadrado por el tiempo, que es 1.5 segundos. Entonces la velocidad final en ese tiempo, ¿a qué va a ser igual? Entonces me vengo a mi calculadora, 20 más menos 9.8, 1.5 me da un valor de 5.3 metros por segundo. 5.3 metros por segundo. Ese es el resultado que tengo acá es lógico, porque obviamente si antes salía 20 y voy desacelerando, al 1.5 segundos la aceleración va disminuyendo y voy a ir a una velocidad mucho más baja. Y si se dan cuenta, cuando llegue a los 2.04 segundos, mi velocidad aquí, ¿cuál va a ser? 0. O sea que si yo pongo acá un tiempo de 2.04 con estos datos, aquí lo que me va a dar es 0. Ustedes lo pueden comprobar. Tengo entonces la velocidad final. La otra pregunta era su posición, la posición, a qué altura. Pues ahora es bien fácil, porque ya tengo velocidad final, tengo velocidad inicial, gravedad y tiempo. Entonces solo voy a encontrar el espacio, que va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo, más menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces el espacio que va a recorrer en ese tiempo va a ser igual a la velocidad inicial, que son 20 por 1.5 segundos, menos nuevamente la gravedad, 9.8 partido 2 por el tiempo al cuadrado, que es 1.5 al cuadrado. El espacio recorrido entonces, cuando... Aquí no los puse dimensionales, pero ustedes pueden trabajar las dimensionales. Aquí tengo metros por segundo, nos quedan metros. Aquí tengo metros por segundo al cuadrado, y aquí tengo segundos al cuadrado, me vuelven a quedar metros. ¿Sí? Entonces, el espacio recorrido va a ser el producto entonces de 20 menos un medio de 9.8 por 5 segundos. Por 1.5 segundos, me da entonces un dato de 19 metros. 19 metros. 19 metros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál era la altura máxima que encontramos nosotros? 20.4 metros. Quiere decir que al 1.5 segundos ya va casi llegando a la altura máxima. Porque en ese tiempo de 1.5 segundos voy por 19 metros. Esa altura la mido desde este punto hasta acá. Si aquí hay 20, aquí, esto, hasta acá, en 1.5 segundos voy a 19 metros. Y entonces encuentro ya la solución de esa parte del problema, de la parte C. Ahora, después me preguntan, ¿cuál es su posición y cuál es su velocidad? ¿Sí? Después de 5 segundos. Ok. Entonces ustedes analizan, sin entrar de lleno a la resolución matemática del asunto, analizan ustedes, bueno, yo estoy acá, ¿sí? Y salgo de una velocidad de 20 metros por segundo, a los 2.04 segundos llego a una velocidad final de 0 y luego regreso. Cuando yo voy a 2.04, dijimos que el tiempo que se tarda en subir es el mismo tiempo que se tarda en bajar. Entonces, dice que si aquí tengo 2.04, llego a velocidad 0 y empiezo a bajar, quiere decir que cuando yo voy pasando por mi punto de referencia donde estoy parado, yo llevo 4.08 segundos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, cuando paso por aquí llevo 4.08 segundos. Quiere decir que a los 5 segundos la bola ya pasó mi punto de referencia y va a estar ubicándose en una posición acá. Mi punto de referencia es este. Quiere decir entonces que acá, todo lo que está aquí abajo de mi punto de referencia, de mi origen, si aquí tengo mi eje X y aquí tengo mi eje Y, todo lo que esté abajo de acá va a ser negativo. Porque estoy apuntando abajo de mi origen. Quiere decir entonces que a los 5 segundos yo voy a partir con una velocidad inicial de 20 metros por segundo, ¿sí? Que es un dato que tengo, voy a tener la gravedad y tengo el tiempo de 5 segundos. Entonces vamos a hacer eso para ese tiempo, ¿de acuerdo? Que es la otra parte de la resolución del problema. Entonces dice, posición de velocidad después de 5 segundos. Pues así.
¿Qué datos tengo? El tiempo lo tengo. ¿Cuántos son? 5 segundos. La gravedad la tengo. ¿Cuál es? Menos 9.8 metros por segundo. La velocidad inicial la tengo. ¿Cuál es? 20 metros por segundo. ¿De acuerdo? Quiere decir entonces que con esos tres datos yo puedo encontrar cuál es mi posición y cuál es mi velocidad final después de 5 segundos. Entonces, la velocidad final va a ser igual ¿a qué? A la velocidad inicial menos la gravedad por el tiempo. ¿Por qué menos? Porque estamos hablando de una gravedad negativa, porque estoy partiendo desde acá. ¿En qué tiempo? En 5 segundos. ¿Con qué velocidad inicial? 20. Quiere decir que mi velocidad final va a ser igual a 20 metros por segundo menos 9.8 metros por segundo por los 5 segundos. Entonces mi velocidad final, ¿a qué va a ser igual acá? Mi velocidad final acá va a ser igual en los 5 segundos, va a ser igual a menos 29 metros por segundo. Menos 29 metros por segundo. Quiere decir que a los 5 segundos, yo cuando llegue acá a los 5 segundos, mi velocidad aquí va a ser de menos 29 metros por segundo. ¿Por qué sale negativa la respuesta acá? Porque yo ya pasé de mi origen, ¿sí? De mi punto de referencia. Todo lo que está arriba del origen es positivo, todo lo que está abajo es negativo. Aquí ya tengo una velocidad expresada en un signo negativo porque ya pasé del punto donde estaba parado. ¿De acuerdo? Cuando yo pase aquí en este punto, ¿qué velocidad voy a llevar? Pues si la velocidad con la que sale es igual a la velocidad con la que llega, cuando yo pase en este punto voy a tener 20 metros por segundo. Después voy a empezar a acelerar de nuevo, pero negativamente. Porque voy a tener el vector de velocidad en el eje Y negativo. Entonces por eso me sale la velocidad final de menos 29 metros por segundo. Igual, ¿cuál es la posición en la que estoy? Entonces ahora ya tengo el espacio, como me están pidiendo cuál es el espacio, que es igual a la velocidad inicial, que es 20 metros por segundo, por el tiempo, que son 5 segundos, menos un medio de la gravedad, que es 9.8 metros por segundo, por los 5 segundos al cuadrado. Entonces aplicando esa ecuación que tengo ahí, aquí la que apliqué, recuerden, más velocidad inicial por tiempo más menos unidad de la gravedad por tiempo al cuadrado. Aplicando esa ecuación, me sale que mi distancia es de menos 23 metros. El espacio entonces es de menos 23 metros. ¿Qué quiere decir entonces? ¿En qué posición estoy? Mi respuesta es, estoy a menos 23 metros, ¿partiendo de dónde? Partiendo de mi punto de referencia. O sea, voy a andar 23 metros abajo de donde salió la bola. Ahora se me piden a mí, digamos, la posición, o cuánto recorrí en todo este tiempo. Obviamente tengo que sacar 23 metros más la altura que tengo acá, que no me acuerdo cuánto era la altura máxima que tenía acá, eran 20 metros. 20 metros más 20 metros son 40 más 23, 63 metros. Fue mi desplazamiento. Pero mi posición estará en función de ¿qué? En función del punto de referencia, y aquí por eso también me sale negativo, porque estoy hablando de que estoy en una posición abajo de mi punto de referencia. Ok, ahí es entonces se resuelve el problema, y esos son los conceptos importantes del tiro parabólico, la caída libre. Este es un problema, yo les voy a mandar unos problemas a resolver, les voy a mandar otro video en el transcurso de la semana de lo que es el tiro parabólico, y otros ejercicios para que ustedes terminemos el contenido del curso de física con estos movimientos. Vamos a verlos a un nivel bajo, no vamos a hacer problemas muy grandes porque obviamente es poco el tiempo que tenemos para estudiarlo, pero yo creo que les quede claro el concepto de las fórmulas. Recuérdense, las fórmulas no son fórmulas como recetas de cocina, hay que entender lo que sucede, hay que pensar en cómo están sucediendo las cosas para yo aplicar la fórmula de una mejor manera. Entonces, quedamos aquí el día de hoy.